de éxitos en tu estación favorita. Primavera. Apuntes FM 98.9 MHz. Primavera. ¿Qué sucedió en la semana? Quiero dar una primera mala noticia. La Argentina no está como está por un problema de nombres ni de líderes. Bastante mal nos han hecho a los argentinos las miradas mesiánicas, las soluciones facilistas. La Argentina está mal por la carencia de ideas, por la carencia de políticas concretas, por una dirigencia que le habla a un mundo y a un país que ya no existe más, presidente. Me embarga una pregunta muy relevante. Por su gran trayectoria, su dilatada experiencia, un tanto zigzagueante, presidente. ¿Estamos ante un hombre de Estado o estamos ante un hombre que viene a copar el Estado? Y se lo pregunto con mucha sinceridad. La Argentina es una pregunta. La Argentina está necesitando imperiosamente de un plan de estabilización y de confianza y de decisiones duras, y el riesgo de tener un nuevo administrador de la degradación argentina, que las decisiones sean cortoplacistas, es grande. Para terminar, señor presidente, le formulo una pregunta muy concreta, que me parece que sería una propuesta muy concreta, que sería una gestualidad, que la sociedad la tomaría para bien en esta necesidad de confianza. Sería muy importante, expresidente, que esté dispuesto a renunciar a una pretensión de candidatura para el 2023. Sería darle una señal a la sociedad argentina que va a asumir la conducción. Silencio. Yo sé que para ustedes la política es ganar elecciones a la vuelta de la esquina. Para nosotros la política es resolver problemas concretos con políticas públicas que aborden los problemas estructurantes del país. Sería una señal que estaría necesitando la sociedad para tener la confianza y la previsión que este contexto dramático del país lo necesita. Que altas fuentes del gobierno nacional me están diciendo que no le van a aprobar la deuda a Kicillof. Ese es el tema. El tema es que, independientemente de que la legislatura haya aprobado... Tengo más. A ver. La Nación no le va a aprobar el endeudamiento a Kicillof que exceda el rollover. Exactamente. Es decir, lo único que la Nación le va a aprobar de endeudamiento a Kicillof es lo que hace al pago de deudas que debe cancelar. Todo lo que excede... Yo te digo que... Espera. Sí. Todo lo que excede a la deuda que tiene que tomar por rollover para cancelar, es decir, los 1.045 millones de dólares el total sería del punto 1, no, y que para la Nación es déficit fiscal, no se lo van a aprobar. Es que va a haber un planteo, perdón. Todo basura de la OTAN, y obviamente la Argentina no puede tener sistemas de armas de los invasores coloniales que mantienen ocupado nuestro territorio, porque es absurdo pensar que ellos nos van a proveer las armas para poder confrontarlos. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el 82 cuando quisimos disponer de los misiles Exocet que habíamos comprado a Francia y nunca nos lo entregaron, y para poder disparar los 5 que teníamos tuvimos que trabajar sobre las claves que nunca nos quisieron dar para que no los pudiéramos usar contra Inglaterra. Bueno, es absolutamente un modelo de entrega colonial comprarle armas a nuestros enemigos, porque lo que vamos a tener es chatarra. Los F-16 quiere decir Falcon 16, y son un Falcon, son una basura modelo 78 que no sirven para un carajo, que lo único que hacen es alinearnos en el sistema de armas de la OTAN, con lo cual nos empatizan a Chile y a la ocupación de nuestras Islas Malvinas en un sistema de armas que nos deja indefensos frente al coloniaje imperial anglosajón. Así que toda esta mierda no sirve para nada, es basura. El Código Penal establece penas de 1 mes a 1 año de prisión para quien reivindique públicamente un delito o a un condenado. Y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro. Sin embargo, durante la reciente sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, diversos funcionarios ignoraron esto y utilizaron la jura para defender a figuras con sentencia firme. Esta conducta excede la libertad de expresión parlamentaria y encuadra técnicamente en el delito de apología del crimen,
tipificado en el artículo 213. Al hacerlo en un acto institucional, los funcionarios incurren además en una violación directa a la ley de ética pública. Esta infracción grave constituye una causal de mal desempeño que, pese a los fueros, habilita legalmente el pedido de desafuero y la eventual destitución de sus cargos. Frente a esta evidencia, quedan dos preguntas simples. ¿El gobierno tomará medidas ante esta falta grave? ¿O algún fiscal se animará a actuar de oficio? En representación de mi compañero, que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno, sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que sos? A mí, ¿quién te crees que sos? Acá ahora vos te dejaron hacer lo que querés. No, flaca. Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino, por todos los que liberaron la patria, sí, juro. Por Cristina Fernández de Kirchner, que es inocente y tiene que estar libre junto a su pueblo, sí, juro. Por la memoria de Néstor y los 30.000, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino, sí, juro. Por la provincia de Santa Fe, por toda la militancia peronista, por Néstor y por Cristina Libre, sí, juro. Concretamente, ¿vio el proyecto o no lo vio? No, lo veo a mi ley. A mí no solo me votan para leer un texto de una ley, me votan para suponer lo que va a pasar, para intentar predecir un escenario político futuro. ¿Lo si no, no creo que para estaría acá. suponer? Es buena esta, es como una cosa de adivinación prácticamente. La gente cuando gana Milei dijeron, bueno, el camino es la derecha, el progresismo no funcionó, el peronismo incluso se empezó a ir para la derecha. Y no, me parece que hay que combatirlo con progresismo. Bueno, listo, vos querés sacarnos todo el derecho, vamos por el derecho, no sé, reparación histórica trans. O sea, lo vamos a poner en agenda como decir, bueno, por lo menos te estoy ofreciendo una alternativa distinta. Necesitan que alguien les cuente que hay otra cosa que no es tener que ser de extrema derecha, conservador, de Dios, patria y familia como ideal o como estilo de vida o como lo que sea. Y ahí el gran problema somos nosotros, somos los argentinos. ¿Por qué? Y porque nos la pasamos, a ver, si vos desde 1983 hasta hace unos meses le das el control del Senado al peronismo y de 10 presidentes que votás, 8 son peronistas, después no te quejes de que la justicia es lo que vimos, votando mal y pretendiendo reglas especiales que eviten lo que votamos. Un ejemplo de ficha limpia. Ficha limpia no existe en Finlandia. No hace falta en Finlandia porque nadie vota corrupto. La tenemos que poner acá porque la gente vota corruptos. El ciudadano tiene el derecho, pero tiene el derecho y tiene la responsabilidad. Y si vos votás corrupto y sistemáticamente votás un partido que ha hecho de la corrupción su bandera, después no te quejes de que la justicia está mal. Y se suma también a el otro tren también de alta velocidad que también fue presentado hace muy poco tiempo aquí y que va a unir precisamente la ciudad de Rosario y Córdoba, obviamente con nuestra capital federal, con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para financiar el Tren Bala, que solo servirá a las capas pudientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el gobierno endeuda al país por 30 años. 100% de financiamiento y 30 años a pagar en una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región en forma absoluta. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Festejan que Wall Street, que besen, que los gringos, que Trump, que no sé qué. El problema son los comercios que cierran, las plantas industriales que cierran en toda nuestra provincia de Buenos Aires, en todo el país, gente que se queda en la calle, Milei, la que está dejando en la calle vos. Tenés que ocuparte de eso. Cierre, suspensiones y despidos. ¿Culpa de quién? Pongo el nombre y el apellido, Milei y su programa económico. Y hay que aclararlo una y otra vez, porque si vos abrís las importaciones, tenés una tasa de interés para la timba y al mismo tiempo tenés el tipo de cambio no se puede producir en el país. Y además, salario bajo, no hay consumo, el mercado interno está detonado. La industria argentina se cierra en un día, abrirla lleva años. Es muy cómico. Realmente... sí. El problema central que pasa en la provincia de Buenos Aires, señor gobernador, es que usted sube los impuestos locales. Usted pide un endeudamiento que no le corresponde, que lo van a pagar, lo vamos a pagar todos los bonaerenses,
espero que el gobierno nacional no avale ese endeudamiento absurdo, porque es un endeudamiento para gastos corrientes. Es mentira que es un endeudamiento para pagar la deuda de Vidal. Es para gastos corrientes, y hay una ley en la Argentina de 2004, de cuando gobernaban ustedes, cuando Néstor Kirchner decía no se puede gastar más de lo que entra. Bueno, esa ley, gobernador, impide aumentar los gastos corrientes y mucho menos financiar con endeudamiento y mucho menos financiarlo con endeudamiento externo. Escuchen esto, hoy es 5 de diciembre, estamos terminando la primera semana del último mes del año y en 5 días, es decir, el próximo miércoles, la Argentina estará cumpliendo 2 años bajo el gobierno de Milei. 2 años de gestión, obviamente, de Milei como presidente, de Caputo como ministro de Economía y 2 años de poder del jefe, Carina. 2 años que pueden ser mirados de muy distintas maneras. Están quienes rescatan la sensación de estabilidad, la sensación de amigos fraternales de Estados Unidos, la sensación de pertenecer a Occidente con todo lo que esto implica. Y estamos quienes sobrevivimos a 2 años de implacable crueldad. Uy, nos rompieron el orto. Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos, Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares, teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor, Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares, 4712-6471. Auditel, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares, teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué, regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos. De la noche, para ser exactos. ¿Cómo les va? Ya sé que estamos todos muertos por el calor, ya lo sé, uno lo sufre en carne propia, pero lamentablemente uno es amante del verano, del calor, de estar tomando solcito, ya se los dije la semana pasada, y bueno, es lo que hay en la época estival, ¿sí? No queda otra. Pero bueno, hay que aguantar los trapos, como diría alguien, y seguir para adelante, no queda otra. Estás escuchando Vamos a portarnos mal desde este momento, desde las 8 para ser exactos, y hasta las 9, acá en Apuntes FM, la frecuencia exclusiva de la primera y mejor radio que tiene 3 de febrero. Nos seguís en el Instagram, @apuntesfm989, en la página web www.fm989.com.ar. 2 teléfonos para que llames, salgas al aire y digas lo que quieras, o nos mandes un WhatsApp
11 22 35 22 72 y 4712 3514. Como todas las semanas desde hace tiempos y años en la historia de este programa y de la radio, te decimos que te bajes la aplicación de Apuntes FM ¿cómo se llama? Para Android o para iPhone. Simplemente buscas Apuntes FM, la descargas, no vas a consumir datos y vas a estar las 24 horas del día disfrutando y compartiendo la mejor programación que esta radio tiene para ofrecerte, porque ya lo sabes, Apuntes FM es el link perfecto entre la radio y tus neuronas. En la operación técnica, manejo de archivos, puesta en el aire, personal responsable de planta transmisora, el querido, amado y nunca tan bien ponderado Leonardo Gabriel Weisman. Y quien te habla, Marcelo Lippi, te da las buenas noches de vuelta, te recibo con los brazos abiertos y te digo, pasen, oigan y escuchen. Al final, tanto de pelote con el tema de la AFA, de la guita que cobra Chiquitapia, de Tobijino, de las propiedades, de los autos, de los aras, de los hoteles, todo va a quedar en la nada. Lamento decírtelo hoy, todo va a quedar en la nada. Por dos razones. Primero, esto con don Julio Grondona no hubiera sucedido. Y segundo, si te pones a pensar y haces un poco de memoria a antes de ayer, tenemos 3 chicas asesinadas en Florencio Varela, ¿sí? Una de ellas menor de edad, de 15 años. Por una mexicaneada de drogas, vaya a saber qué pasó en el medio, por algo medio raro, algo medio turbio. Salieron a buscarlo al pequeño J, salieron a decir que había peces gordos metidos en el medio, que era una organización internacional de tráfico, venta y distribución de drogas, hasta que la causa recayó en el Ministerio Público Fiscal en la localidad de La Matanza. Y ahí se acabó todo. ¿Te diste cuenta que ahí se acabó todo? Porque no hablamos más de las 3 minas, ni de Pequeño J, ni sabemos dónde está Pequeño J, al cual le habían pedido la extradición a Perú, que fue donde lo encontraron. Ni nada. Un silencio estampa de aquellos, un silencio que aturde, realmente aturde. Y esto también va a quedar en la nada, porque hay muchos peces gordos metidos en el medio, hay mucho interés creado y hay una cantidad de guita que no se puede saber ni de dónde vino ni a dónde fue. Y la cuestión para mí es, teóricamente para mí, es sencilla. Si la AFA, si realmente fue la AFA, le da, no sé, 500.000 pesos a Apuntes FM para publicidad, y Apuntes FM hace una rendición de cuentas de 400.000 pesos, ¿dónde están los 100.000 pesos que faltan? No, tiene que estar en una cuenta, tiene que estar en la caja fuerte de la radio, tiene que estar en papelitos de colores de una deuda que se está por saldar, de no sé, una nueva planta transmisora que se está por abrir, de lo que vos sea, pero tiene que estar, las cuentas tienen que dar. Si no dan, hay una malversación de fondos de aquellos. Y lo otro que no cierra es como, por ejemplo, se ha realizado un estadio como el que hay en Santiago del Estero, que todos sabemos que es una de las provincias más pobres que tiene la Argentina, con una población cuyo, no quiero exagerar, 90% no tiene agua ni cloacas, donde hay una falta de trabajo de aquellos, donde la pobreza es lamentablemente asquerosa. Y los tipos, sin embargo, tienen un estadio del primer mundo, de los grandes que hay en Europa o de los grandes que hay en Estados Unidos, para mencionarte, porque ves alguna vez un partido de fútbol o en Europa o un partido, qué sé yo suelo ver el Super Bowl en febrero, aunque sea el comienzo y el entretiempo en los Estados Unidos, y los estadios son fascinantes. Y a la vez tiene un autódromo que está elegido como uno de los mejores para el GP. ¿Qué es el GP? Los grandes premios de la Fórmula 1 de las motos.
las motos más potentes, los pilotos más aguerridos, los tiene Santiago del Estero. Y nadie puede explicar nada. Y nadie puede explicar tampoco por qué se encapricha el gobernador Kicillof en pedirle plata a la nación para endeudarse si la provincia es una maravilla, según él. Si su gestión es espectacularmente buena, según él y lo que los rodean. Pero a pese a que tenga que pedir plata para endeudarse, el tipo crea un Inca provincial para bancar películas de la provincia. Entonces no entendés de qué viene la cosa, de qué va la cosa. No entendés, no te cierra una idea, no te cierra un número, no te cierra absolutamente nada. Y si nos vamos para el lado de la literatura, en este comentario, te diría que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es como el célebre personaje de Oscar Wilde, el señor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque mantiene intacta su lozanía retórica, mientras la pintura oculta del peronismo está agrietada y descompuesta en algún sótano olvidado. Y el problema no es el paso del tiempo, sino la obstinada negativa a mirar lo que el tiempo ha dejado atrás. Enorme cantidad de errores acumulados, de promesas incumplidas, de corrupción sistemática y ese espejo de la realidad que tarde o temprano todos tenemos que enfrentar y pararnos frente a él. Oscar Wilde, escribió que la única diferencia entre un capricho y una pasión perpetua es que el capricho perdura un poco más. Y Axel Kicillof, uno de los pocos políticos argentinos que aún habla como si estuviera en una asamblea estudiantil allá por el año 2006, parece empeñado en convertir su capricho juvenil, el Estado omnipresente, la patria en disputa, los derechos eternos, en una pasión de vida. Es, en cierto modo, nuestro Dorian Gray contemporáneo, perennemente joven, inalterable en su discurso, reacio a admitir que el retrato oculto de su gestión y de su partido político envejece, se corrompe y se cubre de manchas de moho y de hongos y de mugre que nadie se anima a contemplar. El gobernador bonaerense regresó al ruedo con un discurso que bien podría haberse pronunciado allá por el año 2013, cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández, y aún podía citar a Marx sin que esto sonara como una reliquia. En su relato no hay inflación desbocada, no hay pobreza estructural, no hay decadencia educativa, ni pérdida del poder adquisitivo durante los años en que su espacio político gobernó. No se da cuenta este fantoche que durante los años que él fue ministro de Economía o que está gobernando la provincia de Buenos Aires, todos teníamos subsidiado todo por parte del Estado, con lo cual nos ocultaban este retrato de Dorian Gray que decía que todos éramos pobres porque el Estado nos pagaba los pasajes, nos pagaba la educación, nos pagaba los servicios, nos pagaba la salud. Y ahora que vos tenés que hacer frente a esas cuentas, te das cuenta que estuviste sumido en la pobreza hasta el día de hoy. En este relato que hace Kicillof, no hay nada de esto que te acabo de nombrar, ni pobreza, ni hambre, ni falta de salud, ni de seguridad. Todo está oculto cuidadosamente detrás de una puerta cerrada con 7 llaves, donde el retrato del peronismo, más delucido que nunca, está torcido, sin marco y lleno de tierra. Lo que exhibe, en cambio, es al mismo Axel de siempre, joven, iracundo, académico, que nunca leyó un libro, un tipo enfático, que cita a teóricos e interpela al poder y convoca a la resistencia.
Habla de Milei como si no fuera fruto de una crisis, sino un espectro surgido de la nada. Lo acusa de declarar la guerra a los trabajadores, de dinamitar el Estado, de quebrar el contrato social. Pero lo dice como si él no hubiera contribuido al deterioro que provocó que el peronismo y todas sus variaciones perdieran las elecciones. Como si el cuadro no estuviera colgado en su propia sala. En el libro El retrato de Dorian Gray, el protagonista firma un pacto como el de Fausto de Goethe, que es conservar su belleza inalterable mientras su alma se pudre en el lienzo. Kicillof, en cambio, parece haber pactado con la nostalgia. Su juventud ideológica permanece intacta gracias al olvido selectivo de su entorno, de su pasado en el poder y de los resultados que ese poder dejó. Cada vez que un índice económico se desploma, que una política pública fracasa o que una institución se vacía, Axel Kicillof corre otro cortinado sobre el retrato y sigue arengando sobre justicia social con la misma voz del pibe de ideas que dice haber sido en algún momento. Hubo un acto en un camping de la Unión del Personal Civil de la Nación y fue como siempre una puesta en escena meticulosa, porque hubieron ausencias calculadas, presencias previsibles, banderas al viento, bombo, bandera y vincha, bombos huecos, gastados, una épica de cartón, de piedra. Y lo llamativo no fue el discurso, que es archiconocido por todos, sino la convicción con la que repitió consignas gastadas. No hay futuro sin derechos, la patria no se vende, con el peronismo no se jode. Pero a ver, pibe, ¿con cuál peronismo? ¿Con el que perdió las elecciones de 2023 de manera humillante? ¿O el que legó una inflación del 211%? ¿El que terminó suplicando ayuda al Fondo Monetario con la misma desesperación con la que antes lo puteaba? Ese es precisamente el retrato que no se muestra, el que Kicillof, como Dorian Gray, esconde en un altillo. Mientras tanto, el tipo persiste incólume, no se inmuta por nada. Habla como si todo estuviera por construirse, como si nunca hubiera gobernado, ni Kicillof ni el peronismo. Como si no fuera corresponsable de una provincia con índices de pobreza que rivalizan con los peores del continente. Como si el clientelismo, la degradación institucional y la inseguridad no fueran también parte de su herencia. Este tipo se presenta como renovador cuando lleva años siendo el rostro más joven de una maquinaria vieja, caduca, que ya no funciona. Juventud como estética, pero no como revolución. Oscar Wilde no condena a Dorian Gray por su belleza, sino por su cobardía. Lo que lo convierte en monstruo no es su ansia de eterna juventud, sino su negativa a confrontar su alma. Y cuando alguien le muestra el retrato porque lo descubre y lo destapa, Dorian Gray enloquece, no soporta el peso de la verdad, y ahí su destino está sellado. Y la primera pregunta tonta de la noche sería si Kicillof esperará un destino similar. ¿Va a haber algún momento en que deba mirar de frente a ese cuadro de sus políticas, de su partido o de su historia reciente? ¿Va a sostener la mirada cuando quienes hoy lo ovacionan le exijan respuestas concretas y no gestos vacíos? ¿O va a seguir refugiado en esa juventud discursiva donde todo es promesa, derecho y lucha? Pero después de todo no se hace nada de eso. Kicillof, como Dorian Gray, se rodea de chupamedias. Algunos sinceros, otros por cálculo, pero todos seducidos por su diferencia con el modelo. En un panorama político de gestos toscos, él se erige como culto, elocuente, sensible, pero la belleza
decía Oscar Wilde, es una forma de genio. Y como todo genio puede volverse cruel si se olvida la realidad que lo rodea. Y en el mientras tanto, Argentina avanza a tropezones hacia nuevos desequilibrios. Milei, con sus motosierras y cartelitos en las redes, acapara el centro de la escena. Y la oposición se fragmenta, el peronismo se rearma, pero a tientas oscuras. Y Axel permanece inmutable, como si el tiempo no lo rozara, como si aún tuviera todo por delante, como si el país fuera un aula más lista para su próxima lección. Pero lo que no sabe Kicillof es que el aula está vacía y el retrato se está cubriendo de grietas, y la juventud eterna, como toda ficción, va desapareciendo cuando alguien de repente entra a la habitación donde está el cuadro y sin decir nada enciende la luz. Y por supuesto, 20 y 30, 20 y 31, el público lo quiere, la galaxia de Andrómeda lo reclama, los planetas del sistema solar lo exigen, al churro y bolita. Después había otra medida que totalmente, digamos, no nos convenía vender. Sí. ¿Qué otras medidas tenían? En el giro de divisa, sí, al cobrar la plata, Sergio Massa, el que era ministro de Economía en ese momento, sí, puso una cláusula en la aduana donde te retenía la plata por 30 días o 120 días. Entonces era inviable vender. Totalmente devaluado. Claro, imagínate. Sobre que teníamos los costos en hacer el empaque, el envase, cumplir un costo adicional que nosotros estamos dispuestos a pagarlo con tal de vender y sacar la producción adelante. Que le responden y son de la misma calaña moral, porque, a ver, diputados tomando mate arriba de la banca, sin cambiarse ni siquiera para ir a una jura de una banca. Y esto, Luis, es una cuestión orquestada. Cada jura de diputados del kirchnerismo con, casualmente, la apelación de Cristina. Era la victimización de Cristina llevada al recinto. Mira, primero, ¿no? Porque después te agarran golpe. Yo no tengo ningún problema con la gente que toma mate. Yo tomo mate, mucho tomo mate. Creo que el mate se toma en diferentes ámbitos. Y yo veo que hay gente que pone el mate, espera la camarita, ¿viste? Pero vos fíjate con la berretada que te operan, y a este tipo le gritás, jurá por el decomiso de los bienes de Cristina, jurá por la justicia independiente que investigó, y se cagan de risa, él y los de él, porque además tiene 2 diputados más que le responden, y son de la misma calaña moral. La idea es venderle a la gente, ayer creo que Mariano Martín me lo decía, tiene razón, vender a la gente que estás mal hoy porque la plata de los argentinos se la robaron ellos, entonces falta y vos tenés que sufrir. Entonces, si robaron, seguramente deben haber robado, Ari, seguramente deben haber robado. Hay muchas cosas que no se explican. La obra pública estaba cartelizada y que se ponían de acuerdo, no tengo la menor duda. Lo estuvo antes de Cristina, lo estuvo con Cristina, lo tuvo con Macri, ahora no hay obra pública. Eso es cierto. Que no hay cómo explicar que el secretario de Cristina tuviera 40 millones de dólares, eso es cierto. Como mínimo tiene que haber un tráfico de influencias de ese hombre, que lo ha habido. La cercanía a Cristina, qué sé yo, te pone dudas. Bueno, Cristina, ¿dónde sacaste eso? O el hecho de que Cristina haya hecho tantos negocios con Lázaro Báez, con Cristóbal López, bueno, ¿por qué todos los departamentos, los hoteles pasaban siempre por el mismo lugar? ¿Te genera duda? A mí me genera duda. Pasaron cosas, se nos murió Néstor, que era el brazo estratégico en la conducción política, y a partir de ahí empezaron los errores. A mí Néstor me había contado que la Cámpora iba a ser el 20% del poder. Digo, la estrategia vieja de Perón, que los pibes fueran parte del poder, no todo el poder. No que seamos la dictadura de la Cámpora. El primer error fue todo el poder a máximo. Después nos impusieron a Scioli, un hombre flojito de papeles y de ideas. Y después lo saboteamos. Lo mismo que lo pusieron Cristina, lo
puse y después lo saboteó. Después nos puso Alberto Fernández. Mirá, yo estaba en la cárcel cuando puso Alberto Fernández y el día que me enteré que Alberto iba a ser presidente agarré a patadas en las paredes del pabellón. Digo, ¿cómo puede ser que esta mujer haga esto? Ahora, una vez que lo ponen, lo tenés que bancar, ¿no? Y ahora nos quieren cajar a Grabois, ¿no? A Grabois y algo más que anda dando vueltas por ahí. Hasta que no hagan el costo y no definan cuál es la tasa de ganancia de un sistema de servicio público. Claro. Servicio público. Claro. Por lo tanto, hasta que no traigas el costo del mega, sí, y de ahí sacamos todo lo que diga va en tu contra. ¿Cómo no lo vas a traer? Porque el gobierno se niega a hacer el costo. Entonces dice, no, hay que aumentar. ¿Por qué, che? No, porque está desalineada, porque... ¿Y cuál es el costo? No te puedes subsidiar la luz, el gas y el transporte público porque no podés pararlo. Habla que cobras de manera miserable. Quiere decir que si vos un gobierno tiene que estar pagándote la luz, el gas y además financiarte el transporte público, te está contando que lo que ganas es una miseria. Habrás visto que te habrás dado cuenta que cambiamos la cortina de fondo, ¿no? Bueno, todo tiene un porqué en la vida, ¿sí? Y el porqué que tiene que hayamos cambiado la cortina de fondo es que esta semana nos han llegado 5 intimaciones, una por día, de la empresa Spotify, amenazándonos con borrar los programas si no demostramos que tenemos el copyright del tema de fondo que suena en el programa desde hace siglos. No tenemos el copyright, es muy caro pagar el copyright del derecho de autor para pasar un audio en la radio. Pero los que hacemos radio desde hace tantos años, como la gente de las demás emisoras que están acá en el partido, que ya dejamos de jugar a ser enemigos, somos todos amigos, estamos todos en la misma, pagan los derechos correspondientes a SADAIC y a DICAPIF, que son las empresas nacionales o los organismos nacionales que recaudan los derechos de autor. Estas radios lo pagan, con lo cual la empresa Spotify lo único que quiere, desde mi humilde punto de vista, es recaudar aunque sea 10 centavos de dólar por cada tema emitido, con lo cual van a ser fortunas de temas que ya han recaudado fortunas durante 40 o 50 años. Entonces vamos a tener que buscar temas que no tengan derechos de autor como para poder amenizar la tertulia. Sé que a muchos les va a correr un escalofrío por la espalda, pero para que recuerden, el boleto escolar existe para que los niños de guardapolvo viajen en colectivo por poca plata, y la mayoría viajan solos. Y en una era en la que no había celulares, la mayoría de los padres dejaban de saber de sus hijos cuando los despedían en la puerta de sus casas y no volvían a escuchar sus voces hasta que volvieran al hogar. ¿Se acuerdan? Porque a nosotros nos pasó, a los de nuestra generación nos pasó. Estábamos solos, sin teléfonos, sin geolocalización, sin aplicaciones rastreadoras, sin 52 mensajes por hora. Entonces, ¿qué eran? ¿Desalmados nuestros padres? ¿Eran malos padres? Bueno, podríamos decir que muchos sí, pero el resto se movía dentro de las normas de un contrato implícito, de una sociedad en la que nada le tiene que pasar a un chico. Y para contribuir a esa suerte nos hacían memorizar la dirección de casa, el número de teléfono nuestro, de un vecino, el de un abuelo, el de un tío. Y junto a las oraciones previas a la primera comunión, repetíamos como loros que al llegar a un punto de encuentro con amigos teníamos que divisar hacia dónde quedaba la avenida, cuál era la confitería o bar más cercano, y tener siempre a mano un par de monedas para usar un teléfono público. Podríamos decir que nuestra integridad física estaba librada a la buena de Dios. Pero había algo con lo que nuestros hijos no podían. Te cagaban a pinchazos y guardaban el calendario de vacunas junto a los documentos de identidad y la libreta de familia.
La mayoría podrá decirme a esta altura del comentario que no se pueden comparar los tiempos, que ahora la calle está jodida y todo lo que quieran. Pero uno vivía acá en Santos Lugares, que era un lugar tranquilo. La calle no era jodida. Y hay lugares que sí, no son tranquilos y la calle es pesada. Pero también acá en los Santos Lugares me cagaron robando alguna que otra vez, pero puedo decir que es un punto entendible. Aceptar que las calles son más complejas, o también muy válido, si querés, que no estamos dispuestos a que nuestros hijos estén expuestos a los peligros a los que estuvimos expuestos nosotros. Sacámoslo de la calle. ¿Y lo demás? Porque esos adultos desconsiderados que hasta nos daban café en el desayuno para ir a preescolar, eran incapaces de pensar siquiera en no vacunarnos. ¿Prueba de la eficiencia de los que nos inyectaban? La misma que tampoco pedían cuando el médico recetaba un antibiótico. No vengo atrasado con el tema de las vacunas, que gracias a los tiempos que vivimos desde hace rato, todo delirio es un tema instalado para que cada día tengamos uno nuevo para elegir de la góndola. Los antivacunas fueron tema, al menos para mí en 2019, antes de la pandemia, y lo es ahora al igual que lo fue en el siglo XIX. Increíblemente, uno de los argumentos es el mismo que hace un cuarto de milenio: mi libertad. Ese concepto extraño según el cual mi cuerpo es mi decisión y a mis hijos los cuido como yo quiero, si es que me cierra la idea o no. Este comentario lo tendría que hacer el doctor Cotiñola, que es el que sabe de medicina, esa es la gran verdad. Antes de que un tal Edward Jenner descubriera la inoculación de viruela de vaca en personas en 1796, la variolización existía en distintas partes del mundo desde al menos el siglo XVI, pero entre humanos. La llegada de esta versión de Jenner, mucho más segura y efectiva, tuvo sus consecuencias no deseadas, como la creación de las ligas nacionales antivacunas, tanto en los nacientes Estados Unidos como en el Reino Unido también. Agrupaciones en las que convivían razones religiosas y defensas de la libertad individual. En Estados Unidos tuvieron que lidiar con el consenso de los primeros presidentes. George Washington había inoculado a la antigua casi todo su ejército continental ante un brote de viruela, y los hijos del futuro presidente Adams habían sido inoculados mediante el todavía método experimental de Edward Jenner. Mis abuelos, mis padres y bisabuelos no tuvieron la menor idea de quién corno fue Edward Jenner, ni de la diferencia entre variolización y vacunación. Solo sabían que la viruela era una pesadilla y que había una forma de evitarla. En 1977 se registró el último contagio natural a nivel mundial de una peste que asoló por oleadas a la humanidad desde que ésta existe. La polio nunca fue la principal causa de mortalidad infantil. Sin embargo, cada brote, cada epidemia dejaba decenas de miles de víctimas, en su inmensa mayoría menores de 16 años, que si lograban no morir, quedaban con secuelas de por vida en lo que fuera su aparato motriz. En la casa en la que se crió mi viejo, mis abuelos convivían con uno de mis tíos, que era un discapacitado motriz en silla de ruedas. Era el mayor de los hermanos de mi abuelo, y su karma fue la polio que lo atacó cuando era bebé. Que el resto de los hermanos no se hubieran contagiado obedeció a una sencilla razón: la suerte de haber nacido después de su enfermedad. En 1953 y en 1956, la Argentina vivió 2 epidemias de polio. Y todavía hay personas vivas que pueden dar testimonio con sus secuelas, que van de leves, usar un bastón, a no tanto. Cuando llegó la vacuna de Jonas Salk, anterior a la de Sabin, los padres salían de recorridas con sus hijos a encontrar algún lugar con disponibilidad y vacunarlos. Y esto lo sé porque me gustaba charlar con mis viejos de cuando eran chicos, y porque también mis abuelos me contaron sus propias historias. Y lo sé porque de grande lo volví a encontrar en periódicos online,
o en las hemerotecas de los diarios. Para buena parte de la población no hubo siquiera una necesidad de una campaña. El espanto de lo vivido durante generaciones fue más que suficiente para que los chicos fueran llevados en masa a vacunar. Para el año 2000, Argentina registró su último caso de sarampión. Y en 2018 registramos el primer caso autóctono. ¿Qué pasó en el medio? Esto no es culpa de la Liga de Antivacunas. Hay muchas cosas que se perdieron y no entiendo cómo es que hay personas que concurren a establecimientos educativos sin problemas, si cuando éramos chicos nos obligaban a mostrar el calendario de vacunación completo. Pero más allá de esa metodología compulsiva, existían las campañas de concientización permanentes, algo que formaba parte de nuestro día a día, con médicos que nos quemaban la cabeza cada vez que pasábamos por alguna guardia por una fiebre o cualquier cosa que se le pareciera. Y creo que la pérdida de miedo es brutalmente aterradora, porque cuando no le tenés miedo a algo, olvidás de cuidarte. Y cuando olvidás de cuidarte, tenés que pagar el pato. En la década de los 90, incluso la familia más conservadora tuvo que comenzar a hablar de sexo con sus hijos por el cagazo que le tenían a que se los llevara el SIDA. No había tratamiento efectivo y todavía seguimos sin vacuna. Entrabas a un banco y al lado de los afiches con las promos estaba el de los tips para cuidarte del SIDA. Nos repartían preservativos por cualquier parte. Las expendedoras de forros estaban en todos los baños públicos y el miedo a contagiarse hizo el resto. Pero ¿sabes qué? El SIDA dejó de ser mortal. No se encontró una vacuna, pero al menos hay tratamientos efectivos para controlarlo. ¿Y qué pasó después? Desaparecieron las campañas, desaparecieron las charlas, y cuando quisiste darte cuenta, tenés brotes de gonorrea, de sífilis, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, de la que mi generación no tuvo nunca ni la más pálida idea, más allá de haberla leído en algún libro. ¿Se preguntaron alguna vez, por qué pareció una buena idea construir una nueva sociedad plagada de todas estas cuestiones a las que nadie le da bola? Si hubiéramos tenido higiene, imagínense una ciudad como si fuera La Plata, llena de diagonales, que no van a ningún lado. Si hubiéramos tenido higiene en la escuela, ni sería una pregunta lavarse las manos varias veces al día. Concurrir a colegios bañados en la mañana, tanto alumnos como docentes. Lavarse los dientes después de cada comida, potabilizar el agua de consumo inmediato. Aprender a tratar los alimentos, aprender a comer, a nutrirse. Y más avanzada la educación, aprender a tener en ambientes bien separados todo lo que entra en nuestro cuerpo de todo lo que sale. En algún momento esto se rompió. Y siempre se cuestionó todo. Y no hay un momento de la historia de la humanidad en el que el consenso fuera unánime sobre absolutamente nada. Incluso sobre las cosas probadas en base a evidencias, porque siempre existieron personas con algún halo de superioridad que consideran que el mundo vive engañado y que solo ellos se dan cuenta de la verdad. Y ahí es cuando se ven obligados a abrir los ojos de los demás. Lo que no había ocurrido es que tanta gente bruta tuviera tanto eco por culpa de negligentes escudados en la obligación de dar voz a las dos campanas y de trastornados que consideran que ingresar en el puesto 14 en una lista de Villa Ojete es un mandato popular para impulsar una agenda tan arcaica que a nuestros abuelos, muchos semianalfabetos y otros tantos analfabetos, ya les resultaba idiota. Fíjate cómo cambiamos que a la zona de juegos de la plaza se la conocía como arenero, porque eran eso, areneros. Cubículos llenos de arena, con las normas de higiene de una letrina de gatos y el olor de una letrina de gatos. Los juegos disponibles hoy son la pesadilla de cualquier padre moderno, con toboganes de 3 tamaños al repedo porque todos íbamos al que medía 5 metros de altura. Toboganes de madera, al igual que las hamacas que nos dejaban el culo astillado
y mejor que nunca se le hubiera salido un clavo. Aquel que no volvió de la plaza con un chichón de hamaca es porque pasó su infancia entre pompas de algodón. Y ya que menciono los clavos oxidados, debo haber llegado a la vida adulta con 2 docenas de inyecciones de antitetánica. Nadie regresaba a casa por tener sed ni teníamos botellitas con agua disponible. Un pibe con cantimplora tenía una sola garantía, que no le iba a durar más de 5 minutos. 10 pibes que compartían el pico de la misma bebida con la misma idea de higiene que teníamos a la hora de compartir la manguera del portero que regaba el jardín, o de la primera canilla que encontrábamos abierta. Esto por no tener la suerte de contar con un bebedero en el barrio, un objeto que abundaba en cualquier plaza y donde la gente y los niños saciábamos la sed sin preguntarnos por el uso que le habrían dado antes otras gentes. Camas elásticas sin redes ni colchones, competencias de quién trepaba más alto el árbol más viejo del barrio, una buena navaja suiza como regalo de cumpleaños, jugar con fuego de verdad, juguetes fabricados con materiales tóxicos, cuya mayor peligrosidad no era que los ingiriéramos, sino lo que podíamos hacer con ellos. Brazos que se disparaban, sets de químicas con sustancias inflamables, autos coloreados con pinturas que tenían plomo, los soldaditos de plomo, varines de plomo. Todo tenía plomo. Con todo esto que te estoy diciendo, puedo decir, mierda, llegué a la adultez de recontrapedo. Y algo de razón voy a tener. Un iluminado, en cambio, puede sostener que aquella vida no lo mató y que, en consecuencia, toda medida adoptada en contra de aquellas costumbres son coercitivas y no están basadas en ninguna estadística cierta. Mi historia clínica es un testimonio vivo de que no habría sobrevivido 5 años en otra época sin antibióticos, sin desinfectantes y sin vacunas. Y mi realidad es la de muchos de ustedes. En 1890, solamente en la ciudad de Buenos Aires morían por enfermedades el 16% de los recién nacidos y el 10% de los niños entre 1 y 4 años. Cuando ya terminaban la escuela, ese número era inferior al 1% en las dos situaciones. ¿Creen que solo se debe a la suerte o a las políticas de Estado que nos mandaron a bañar, a aprender a comer y a vacunarnos? Empatizo con las críticas a la Organización Mundial de la Salud porque vi con mis propios ojos las tapas del Taipei News de noviembre de 2019 con reclamos de la entonces presidenta de Taiwán a la Organización Mundial por la falta de información sobre una neumonía atípica en el centro de la China continental. ¿Qué hizo la OMS? No tiró ni una info hasta un mes después. ¡Tarde! Pero la ciencia no nació con la Organización Mundial de la Salud, del mismo modo que nadie vino al mundo con la verdad revelada. Hay otro signo de nuestros tiempos al que no me quiero resignar: que las teorías más estúpidas sean cada vez más escuchadas en lugares donde debería primar el sentido común y no prestarse a espacios, a shows de rarezas de circos victorianos. Y repito, no vengo atrasado. El tema está vigente y se va a hacer más vigente cuando comienza a debatirse modificaciones para darle más libertad a los padres a la hora de educar a sus hijos. Porque parece ser que para volver a la Argentina grande de roca hay que tirar abajo los logros que todavía quedan en pie. Bueno, ya vino Lucho Páez. Venga, Lucho Páez, venga, que nos quedan 2 segundos, 3/5, venga. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va? Perfecto. Hoy viene la genia de Yamil Hanna. Sí, estábamos afuera hablando. Ahora ¿está afuera? Que venga. Se la va a cruzar. Venga, que la quiero conocer. La va a conocer. ¿A dónde está? Venga, sentada. No sea tímida. Venga, hable por primera vez atrás de un micrófono. La tiene bastante clara. Venga. Buenas noches. Buenas noches. La líder, la cara visible de la querida Clase FM. Claro, mirá sí, señor. Hoy la trajimos de visita. Las niñas van a llegar más tarde. Antes
Antes que éramos todos enemigos con Cristal, ¿viste? Claro. Con FM Casero. Cada vez quedan menos. Cada vez quedamos menos y tenemos que estar unidos como deberíamos haberlo. En verdad estado queda en hoy, un queda momento. Clase y Apuntes, no queda más nadie, porque No, Unión de Cristal Radio, fue. Cristal Chao. murió y Unión de Radio pasó a ser un streaming. Sí, nada. Un gusto tenerte. Muchísimas un placer gracias conocerte. por la invitación. Un placer conocerte. Igualmente. ¿Qué hacemos con todo este despelote de la AFA? Qué Vos bárbaro, sos un tipo ¿eh? futbolero. Qué bárbaro. Bueno, le voy a dar un dato. A ver. Ariel Vallejo Sí. era un jefe de prensa de un equipo de ascenso hace Ajá. mucho tiempo, nadie me Sí. cree, pero uno como hacía Ferrocarril Urquiza y Ujú. demás, era un chico que hacía de jefe de prensa. Sí, sí. ¿Cómo terminó a ser el líder? Bueno, le habrá ido bien en la vida. Mirá vos. Pero era una persona que trabajaba de jefe de prensa en un Mirá club de vos. ascenso. Mirá vos. Así Mirá que vos. bueno. Mirá vos. ¿Le puedo hacer la última de Yo, lo que vamos a hablar en el mundo de las 7? Lo único que te digo, Sí, ahora me lo decís, sí. es que esto con Don Julio Grondona no hubiera sucedido. ¿Sabe qué pasaba? No. Sí, Sí. sí. ¿Qué pasó? Había una aseguradora Ajá. que tenía Arsenal y muchos Sí. equipos. Ujú. ¿Sabe cómo se llamaba? A ver. JG. La nueva. La nueva. La nueva seguro. Bien. Sí, lo tenían todos los equipos. Esto va a quedar en la nada igual que, Obvio. igual que las tres pibas que Obvio. asesinaron en Florencio Varela. Obvio. Ya te lo digo. Obvio. Diga. Obvio. Bienvenido al nuevo intendente en 3 de febrero. Bueno, está bien. Con un exintendente que no asumió y pidió licencia y se la dieron. Y se la dieron. Claro, y después vos querés que el país salga para adelante. Rodrigo Aybar estará hasta el 2027 en 3 de Sí, febrero. está De bien. eso y algunas cositas más, como la reforma laboral, tendremos el honor de tener a la gran Yamilejana, como dice usted, Lipi. Va a trabajar de vaca, ¿Quién? este tipo, Aybar. Ah, ¿Usted mira sabe usted. cómo trabajan las vacas? No. Cuando sale el sol hacen sombra. Mira usted. Buen fin. Excelente programa. Igual. Buen fin de. Pórtense mal, como siempre. Oís más. Sentís más.